por URL nos va a permitir que realicemos alguna serie de modificaciones. Vamos a permitir añadir comandos. ¿Comandos para qué? Pues lo que os he dicho, que se ejecute automáticamente, que se cierre, que guarde el resultado en otra página donde nosotros le digamos. O a través de método getPost y recuperándolos a través de un servlet o alguna historia, podemos consultar, acceder a variables directamente con el número de test fallidos, número de comandos que han pasado, que no. Un poco nos va a permitir llevar el control. De ahí que, bueno, se puede integrar de esa manera, a través de una URL, que es muy cómodo, permite que le añadamos comandos y otra serie de pasos. Una cosa muy interesante y a la vez muy rara. Modo de ejecución HTA. Es un fichero especial, HTML. Va integrado dentro de la carpeta core. ¿Pero qué hace? No tiene problemas de seguridad, se lo salta, tiene privilegios. Y segundo, sí permite escribir en disco. Es decir, es un ejecutable que solamente funciona en Windows Internet Explorer, desde el cual sí nos va a permitir ejecutar lo de Google que os he enseñado antes. Otra cosa es que luego, por otro motivo, lo corta, pero sí, en teoría, no se salta los temas de seguridad y debería permitirlo. Tiene además dos modos de ejecución. A través de su ejecutable, que carga una ventana exactamente igual que la página web que os he enseñado. O a través de línea de comandos. Con los comandos, además, se pueden ampliar con las funciones aquí. De hecho, hay un tutorial en Adictos que, bueno, que todo donde añado y explico qué comandos se pueden utilizar. ¿Para qué? Para que podáis dotar de mayor potencia, digamos, a las pruebas. Vale, Selenium Remote Control o Selenium RC. Esta es la joya de la corona. Es decir, es una aplicación la más interesante de todas, pero implicaba explicaros las anteriores para que tengáis una visión de cómo funciona esto. Permite escribir test automatizados sobre aplicaciones web. ¿Cómo? Escritos en cualquier lenguaje, lo que os he dicho antes. Escritos en cualquier lenguaje que permita la comunicación HTTP. Si no, no. Sobre cualquier sitio web, pero cualquier sitio web HTTP. Y utilizando un navegador con JavaScript habilitado. Muy importante. ¿Vale? De hecho, funciona en cualquier navegador. Es decir, nos va a permitir funcionar porque incorpora un servidor Selenium. ¿Qué es un servidor Selenium? Es un servidor que, digamos, se han sacado de la manga, que nos va a permitir arrancar y realizar operaciones sobre el navegador. Operaciones como arrancarlo, pararlo, hacer cualquier tipo de operación, lo va a hacer directamente. Para ello, internamente, aunque parezca curioso, para funcionar, utiliza el proyecto anterior, Selenium Core, el de las ejecuciones. Ahora os explicaré por qué. Bueno, poder ahora utilizar un lenguaje de verdad, lo pongo entre comillas, Java, C, Ruby, nos va a permitir generar test más dinámicos. Es decir, hemos conseguido antes grabar exactamente todos nuestros movimientos, pero a lo mejor queremos hacer pruebas un poco más variadas. Imaginaros que queremos borrar siempre un elemento y siempre tenemos marcado que borramos el primero de la lista. Bueno, pues variándolo un poco y controlando el código podemos variar otros. Vamos a generar test dinámicos. Y de gran potencia, ¿por qué? Todo lo que ya sabemos lo podemos utilizar. ¿Qué quiere decir con esto? Yo a las pruebas, por ejemplo, mi jefe de proyecto no está y está en otro sitio, pero va a estar pendiente del correo. Podría incorporar las pruebas si tengo que hacer un despliegue yo solo, es decir, subir a producción yo solo, incorporarles Java Mail y que, por ejemplo, si van mal, que se le enviara un correo. Esto es, a los scripts que ya teníamos, que los tenemos modificados y los tenemos adaptados, le incorporo lo que ya conozco. Java Mail, ¿para qué? Para que me envíe además un correo, es decir, todo lo que ya sabemos se puede seguir utilizando. Lo otro que os he dicho, pertenece al juego de herramientas de Selenium HQ. Hasta aquí no hay ningún problema. Lo más importante, permite ejecutar las pruebas desde múltiples navegadores y desde múltiples plataformas. Linux, Windows o Mac. O sea, con el OS X. Y luego, además, permite que nosotros ejecutemos los scripts en el lenguaje que nosotros queramos. Eso, poca gente lo deja. Vale. A nivel de requerimientos, el Selenium Server es capaz de iniciar y reproducir los tests en cualquiera de esos navegadores que pongo aquí. Cualquier otro que no sea eso, te dicen que posible soporte parcial. ¿Qué quiere decir? Que vale, que él va a tratar de arrancarlo, él va a tratar de ejecutarlo, pero debido a sus opciones de seguridad no te garantiza que funcione correctamente. De hecho, lo más probable es que te funcione limitado. Va a carecer de toda la funcionalidad, porque ya de por sí está. Lo mismo, ocurre lo mismo. El 8 supuestamente debería funcionar, pero como todavía no está, lo pongo. Sistemas operativos. Inician y navegan desde cualquiera de sistemas operativos. ¿Por qué? Selenium Server está escrito en Java. Cualquier sistema operativo que permite el uso de Java va a permitirnos arrancar el servidor Selenium y no vamos a tener ningún problema. Y en cuanto al uso de lenguajes, bueno, deciros que para estos lenguajes ya se pueden descargar unas librerías que
que nos van a permitir manejarlo a través de unos objetos que ya os detallaré posteriormente. Y que si usamos cualquier otro lenguaje se podrá, pero lo que sé que he ido comentando todo el tiempo, vía petición HTTP, tiene que permitirlo, si no, no vamos a poderlo ejecutar de ninguna de las maneras. Vale, se compone de dos partes, servidor y cliente. Vamos a ver, Selenium Server se comunica con el navegador mediante AJAX, mediante el uso de peticiones XML HTTP request. Vale, una vez que tengamos además eso, ese servidor va a permitir que le añadamos parámetros, más bien peticiones, get y post. Por lo tanto, cualquier lenguaje, lo que os he dicho antes, cualquier lenguaje que permita la comunicación HTTP va a permitir utilizarlo. ¿Para qué? Para ello va a utilizar unas librerías que nos ponen a nuestra disposición para el manejo de esos elementos. Cosas que os he dicho, es el servidor el que contiene el proyecto de anterior, el Selenium Core. Pone en marcha automáticamente, para y controla los navegadores. Lo que os he dicho, es capaz de arrancarlo, de pararlo, de realizar cualquier tipo de control sobre ellos. Actúa como proxy para sus peticiones, es decir, se sitúa entre medias del navegador y nuestro servidor de aplicaciones. Y desde ahí es capaz de levantar navegadores y ejecutarlo desde, digamos, posiciones arbitrarias. Es decir, es la solución al problema que teníamos antes. Y una cosa también muy interesante, no necesita correr en la misma máquina virtual o en la misma máquina física. Esto es muy interesante. Por otro lado, pues bueno, para los usos en el cliente se aconseja utilizar algún framework de testeo. En este caso yo tengo un ejemplo que os lo voy a enseñar, que se integra con JUnit y no hay ningún problema, funciona bien. La parte importante de este punto es luego su integración con Maven, pero eso luego os lo explicaré. Vale, el funcionamiento, que esto es lo que quizá lleva un poco más al lío. Vale. Para poder ejecutar desde Selenium Remote Control es necesario y hay que asegurarse de que tenemos el servidor Selenium adaptado, arrancado y funcionando. Tiene que estar activo durante todo el tiempo y desde ahí nos va a permitir eso, ejecutarlo en diferentes entornos y en diferentes navegadores. ¿Cómo lo va a hacer? A través de unos objetos de usos en la librería que nos va a permitir, por ejemplo, si esto está ejecutándose en una máquina, establecer el host aquí y él solito nos lo va a llevar a la máquina que nosotros le digamos. Esto quizá lleve un poco más. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, voy a intentar dar una explicación un poco más detallada. Vale. Tenemos aquí Selenium Remote Control. Él va a ser capaz de levantar el navegador en sí mismo, es decir, donde él se encuentre, y va a permitir de alguna manera, a través de un proxy, inyectarle, entre comillas, el código que nosotros hemos escrito en cualquiera de los lenguajes que hemos seleccionado. Para ello, ¿qué hace? Se conecta al servidor, el servidor ya lanza y arranca el navegador, nos comunicamos con ese navegador, como veis, nos van a dividir dos pantallas, va a salir por un lado Selenium Core, donde se van estableciendo las ejecuciones de los comandos, y por otro lado se va a ir viendo sobre la pantalla las acciones realizadas. Como veis, va a tener comunicación sobre el servidor de aplicaciones. ¿Por qué? Porque evidentemente va a ir cambiando de página, va a ir renderizando y va a ir realizando la serie de operaciones que nosotros le digamos. ¿Hasta aquí alguna duda? Dime. Cuando dices levanta el navegador, Arranca el navegador. ¿arranca un proceso y con el navegador o crea un navegador? Vale, el servidor. Sí, perdona, sí, claro. Es lo que te iba a enseñar. Es antes lo del objeto que se llamaba. A través de un objeto vas a establecer la URL, todavía no ha llegado, pero se va a comunicar, pues eso, vía HTTP y va a levantar el navegador. Ya. Vamos a ver. Te pedí entre comillas. ¿Vale? He hablado de... ¿El qué? Sí. Va a tratar de evitarlo en todo momento. De hecho, luego te voy a enseñar una serie de navegadores un poco especiales. Vale, la instalación es muy sencilla también. Basta descargarlos en una carpeta. Yo he elegido el ejemplo Selenium RC. Y aquí nos va a desplegar desde el servidor. No sé muy bien, esto serían las librerías para los diferentes programas. ¿Queréis hacer descanso? Vale.